Bueno, buenas tardes, compas. Hemos esperado unos minutos de cortesía por si alguien tenía algún problema de conexión. Hay gente que se va a estar uniendo, pero bueno, por conciliación y por horarios de todas, vamos a ir empezando. Solamente por mi parte, recordaros el formato que tenemos. Va a haber una presentación por Antón Gómez Reino, secretario general de Podemos Galicia, y después va a haber una exposición por parte de Idoia, que, bueno, muy gratamente después va a responder a una serie de preguntas que ya podremos formular. En el momento de las preguntas, como siempre, ya os comentaremos para levantar las manos y os iremos dando turnos de palabra. Así que sin más, Tony, por favor. Vale, pues moitas gracias, Sermán, e, bueno, boa tarde a todas, a Arratsaldeón, a Idoia. Nada, en primer lugar, un agradecimiento grande a Idoia por sacar este ratito para estar con nosotros y con nosotras. Bueno, suponéis, supongo todas, pero yo lo sé, lo liadísima que está, así que muchísimas gracias. Idoia, bueno, además de que fue senadora, ahora es eurodiputada y es la responsable de política internacional en el partido, la secretaría internacional y, bueno, una compañera bien querida. Creo que, como tengo que ser muy corto, os va a hablar ella de Europa y de la cuestión europea. Simplemente como introducción, ¿qué decir? Bueno, creo que digamos que vivimos desde que nosotros nacimos como fuerza política hasta, digamos, el momento de este verano, vivimos una Europa, digamos, que absolutamente dominada y hegemonizada por las políticas de austeridad, ¿no? Y atravesada de todos los ejes, digamos, antagónicos a nuestras propuestas políticas, ¿no? Y sin en ningún caso ahora poder, digamos, que ni bajar la guardia ni celebrar el cambio que nosotros desearíamos para Europa, sí es cierto que los debates que se dieron este verano a través de, bueno, la situación generada por la propia crisis del coronavirus, sí que, bueno, pusieron encima de la mesa una correlación diferente, tanto en el Consejo como en algunos de los gobiernos en Europa, y abren las posibilidades de, bueno, de abrir un camino diferente. Evidentemente, como decíamos la semana pasada en el Congreso, y lo acabo de decir ahora porque vengo de una comparecencia de Nadia Calviño, precisamente en la Comisión Mixta de Relaciones con la Unión Europea, cada pequeño avance contra la austeridad hay que defenderlo como una trinchera. Y supongo que de eso va a hablar hoy Idoia, que es básicamente lo que están haciendo los compañeros y compañeras en el Europarlamento, pues desde esa trinchera donde tenemos una posición modesta pero importante, cómo se está haciendo para, bueno, para abrir las vías para que en la, bueno, lucha y el combate que ahora mismo en Europa, pues continuemos abriendo puertas para acabar con la austeridad y para hacer, bueno, de lo que tiene que ver con la política europea, una política diferente que vaya en consonancia con nuestras propuestas políticas. Y sin más, mil gracias y ya le dejo la palabra a Idoia. Muchísimas... Perdón. No, dale. Muchísimas gracias, Herman. Muchísimas gracias, Tone, y boa tarde y a Arratsaldeón a todos y todas. La verdad es que muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de tener este rato, lamentablemente a través de las pantallas, de las cuales estamos un poco cansados todos y todas. Esperamos que pronto pueda ser más en persona y poder vernos más de cerca, pero desde luego es siempre, bueno, primero nuestra obligación, la de también rendir cuentas de las cosas que estamos haciendo, pero segundo, os puedo asegurar que el momento de alegría y de placer, el poder compartir espacios como estos. Bueno, pues la verdad es que a mí me gustaría empezar por alguna parte de reflexión sobre algunas de las lecciones que todavía tendremos que sacar, muchas sin duda, del momento actual que estamos viviendo, de la crisis de la pandemia, pero y hay algunas que seguro podemos sacar, ¿no? Por un lado, creo que podemos llegar a la conclusión de que la pandemia, la COVID-19, nos ha demostrado que dependemos los unos de los otros, ¿no? Y cuando decimos dependemos de los unos de los otros, hemos visto desde cómo dependemos nosotros de la actuación de nuestros vecinos, ¿no? De la gente que está alrededor, a cómo hemos dependido también a gran escala de las soluciones que se han dado para poder aportar material, para poder aportar recursos desde la esfera internacional, ¿no? Desde luego creo que es un ejemplo claro sobre cómo hay desafíos globales en los que dependemos los unos de los otros para poder salir adelante.
Otra de las lecciones que creo que nos deja esta pandemia es bueno, la necesidad de unos servicios públicos fuertes, ¿no? Que para hacerlo frente no todo el mundo ha estado igual de preparado, ni todo el mundo lo ha podido abordar igual en el mundo, y dependiendo precisamente del estado de bienestar y de la fortaleza de ese estado de bienestar, de las estructuras sanitarias, de las estructuras públicas que han podido hacer frente a esta crisis y a las que nos vienen, ¿no? Por otro lado, creo que es importante también no olvidarnos de quién ha sido o quiénes son los sectores esenciales para la vida, ¿no? Ha habido meses que todos y todas nos hemos tenido que confinar en casa y parar toda la actividad, pero ha habido determinados sectores que no han podido hacerlo, ¿no? Por supuesto, el sector sanitario ha tenido que estar al frente, pero también han tenido que estar pues los transportistas, la gente de distribución, las cajeras, los cuidados, cómo ha sido la economía de los cuidados, uno de los grandes sectores que se ha puesto encima de la mesa, y normalmente han sido pues los sectores más precarizados, ¿no? El sector primario, esencial, ¿no? Uno de los grandes sectores denostados también muchas veces en nuestro país, como todos necesitamos seguir comiendo, ¿no? ¿Cuáles han sido, como digo, los sectores al final esenciales para la vida que han tenido que estar dando la cara, que han tenido que estar protegiéndonos a todos y todas, y los que no han podido de alguna manera parar, ¿no? Y como digo, precisamente en gran parte de los sectores más precarizados. Por otro lado, creo también que tenemos que hacer una reflexión sobre la falta de industrialización, que ha sido, creo que, una reflexión global en varios Estados miembros de la Unión Europea sobre la falta de industrialización de los territorios, ¿no? Como en los momentos determinados, para poder tener mascarillas o poder tener instrumentos de sanidad, nos hemos encontrado con muchas limitaciones propias de producción, ¿no? Cómo hemos ido desindustrializando muchas veces los territorios y qué interdependencia hemos llegado a tener de ese mercado internacional. En definitiva, yo creo que precisamente esta crisis de la pandemia y del COVID-19 lo que ha hecho ha sido acelerar muchas de las tendencias que ya estábamos viviendo, ¿no? Y de un sistema que está agotado. Y ahora hay dos vías, ¿no? Hay dos salidas fundamentalmente que están encima de la mesa. Hay una salida reaccionaria que está impugnando un cierre hacia lo nacional, pero un cierre que apunta al más débil, que apunta al diferente, que apunta al más precario, o una salida en común, una salida que dice que necesitamos volver a un sistema sostenible, que necesitamos acabar con parte de acuerdos de libre comercio que hacen que tengamos que traernos una manzana de Chile y, sin embargo, que al agricultor que está aquí en nuestro país no le salgan los números, y que eso ahonda los problemas del cambio climático, que eso ahonda en un sector que se hace insostenible, pero que al mismo tiempo siga habiendo retos globales que nos necesitan ponernos en común y tener estructuras más globales que nos permitan llevarlo a cabo, ¿no? Como decía, en esas tendencias globales, creo que tenemos una crisis actual del sistema multilateral, ¿no? Es decir, hemos visto cómo, por ejemplo, Naciones Unidas, más allá de algunos llamamientos específicos, no ha jugado ningún papel en la salida de toda esta crisis. O la Organización Mundial de la Salud, cómo ha sido pues, puesta en cuestión a lo largo de estos meses, ¿no? Hemos visto, como decía, pues cómo se acelera esa tendencia a la vuelta del Estado-Nación desde las distintas perspectivas que hay ahora mismo encima de la mesa, ¿no? Hemos vivido también cómo, con la falta de esas estructuras multilaterales de defensa del derecho internacional, ha habido quien ha aprovechado precisamente un momento de debilidad y de vulnerabilidad para ahondar en injerencias internacionales, en amenazas, en recortes de derechos y libertades a sus ciudadanos, etcétera. También hemos visto algo que ya veníamos hablando, que es bueno, la importancia de nuevos actores internacionales en este nuevo orden mundial que se está construyendo, ¿no? Como ya no Estados Unidos forma un único polo, sino que este nuevo orden, pues bueno, hay otros actores como puede ser China, donde está ganando capacidad hegemónica, donde también tiene un gran papel y muchas cosas que decir en este momento en el que estamos yendo a un mundo muchísimo más multipolar, ¿no? Pero, en definitiva, la pandemia y el COVID nos hace ponernos enfrente
de una crisis social, económica y de una recesión enorme, ¿no? Tanto en nuestros territorios, en nuestro país, como en el propio territorio europeo. Y como mencionaba Tone, si algo nosotros criticamos mucho, nosotros y nosotras criticamos mucho en 2008 fueron las políticas absolutas de austeridad que demostraron cómo hizo aumentar la desigualdad en todos nuestros territorios y hizo dramáticamente dejar a muchísima gente en la nada y dejarla atrás. No fueron una receta de nada, ¿no? Y que en estos momentos pues, era importante llegar a una salida que no pasase por las recetas de austeridad desde 2008, ¿no? Necesitamos, ¿no?, recetas que no terminen pagando las clases populares, como digo, y acrecentando esa desigualdad que desgraciadamente no hace más que crecer y crecer. En un reto, además, que, como decíamos, no entiende de fronteras, ¿no? La pandemia, el virus no entiende de fronteras, y esta parte que hay de lucha entre me voy a vacunar yo solo y me voy a quedar, es decir, aquí o conseguimos salir todos los territorios o esto no va, de unos pocos nos salvamos y entonces da igual lo que ocurre en el resto del mundo, ¿no? En estos momentos estamos ante un virus, una pandemia que no entiende de fronteras, por lo cual necesitamos una estrategia propia también en la Unión Europea que defienda pues esa salida en común, ¿no? Creo que es importante que recordemos siempre y ponerlo en valor, como decía antes, de las lecciones aprendidas, la necesidad de unos sistemas públicos fuertes, pero también la salud como un bien público global que no podemos hacerle frente solo desde una perspectiva nacional, que necesitamos esos mecanismos de cooperación, pero como también nos están ahora poniendo debates encima de la mesa con el tema, por ejemplo, de las vacunas, ¿no?, que podemos andar luego si queréis, cómo está habiendo problemas de acceso a las vacunas cuando en realidad hay muchas farmacéuticas que han recibido dinero público, grandes miles de millones de dinero público, y sin embargo están vendiendo la vacuna al mayor postor, ¿no? Esto es algo que es absolutamente impensable, no nos tenemos que ir muy lejos, ¿sabes? Cuando estábamos en periodos de guerra había momentos en los que muchos países de la Unión Europea directamente cogían y se hacían con las empresas armamentísticas para poder producir tanques, ¿no? Esto ha ocurrido a lo largo de la historia en la Unión Europea, pero resulta que cuando estamos frente a una crisis global sanitaria que nos está impulsando otra social y económica, estamos a merced de grandes farmacéuticas que, como digo, están vendiendo la investigación al mejor postor, pese a haber hecho esos desarrollos muchas veces con dinero público. Creo que es necesario, como ya apuntaba al principio, esa reindustrialización también y una apuesta por los sectores esenciales de la vida, ¿no? El sector primario es un sector esencial para la vida, es un sector que hemos tenido absolutamente denostado y que necesitamos refortalecer, que necesitamos una renovación generacional, que necesitamos hacerlo viable y que colabore en los objetivos que tenemos contra el cambio climático. Es decir, a esta pandemia tenemos que añadir que no se acaba la espada de Damocles que tenemos con un cambio climático y unos cambios necesarios que tenemos que hacer, ¿no? Pero necesitamos también trabajar por esa transición energética, por un empleo que tenga de calidad, que ahora mismo a nuestros jóvenes les vemos pues, en muchos casos en las calles, ¿no? Ahora veíamos con el tema de Pablo Hasél la libertad de expresión, pero ahí detrás hay mucho más, ¿no? Ahí detrás hay una frustración enorme hacia un presente y a un futuro absolutamente incierto, ¿no? Porque a los jóvenes, las jóvenes, pues no estamos ofreciendo una perspectiva ni de presente ni de futuro, ¿no? Creo que las primeras reacciones de la Unión Europea simplemente la podemos definir como una desaparición, ¿no? En los primeros meses de la pandemia estuvo desaparecida y tuvo acciones que fueron muy lejanas a fomentar precisamente la solidaridad y la cooperación entre los socios, ¿no? Se empezaron a prohibir vender material de unos a otros países, hubo estrategias de intentar acopiarse con material cada uno de ellos y, como digo, estuvimos lejos de tener una respuesta de coordinación o de cooperación, ¿no? Nosotros en ese momento defendíamos que esto no era una cuestión de solidaridad, que es que ya
más allá, por así decirlo, de una cuestión de justicia, de derecho y de solidaridad, era una cuestión de que el proyecto de la Unión Europea o se lo enfrentaba a esta crisis de una manera común, o era imposible que existiese proyecto de la Unión Europea para todos, para los que siguen defendiendo el mismo proyecto neoliberal, extractivista que tenemos actualmente, como para los que pensamos que el proyecto puede ir en otra dirección. Porque al final, si nos dejaban solos a los países de mayor vulnerabilidad, a los que no partíamos de la misma situación, si cae uno de estos países, se resiente toda la zona euro, ¿no? Se resiente también el mercado común, ¿no? Y esos problemas económicos y sociales hacen caer a toda la Unión Europea. Por lo tanto, no es que la Unión Europea se haya vuelto un proyecto social, no es que la Unión Europea diga, bueno, vamos a ir ahora porque realmente creemos en un proyecto común y social, no nos engañemos, sino porque es verdad que ha habido una mayoría que se ha dado cuenta de que o salimos con unos proyectos de reconstrucción en común o realmente se quedan sin proyecto europeo y sin mercado común, y eso hace caer en escala a todos los países, ¿no? Hubo momentos en los que hubo liquidez inmediata que fueron positivos. Fue positivo que se haya suspendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Nosotros pensamos que esto tiene que ser definitivo, que no puede ser una cuestión propia solo de la pandemia, sino que tiene que ser permanente para poder dar también certidumbre a los planes que están haciendo los países de reconstrucción. Y creemos que los fondos de reconstrucción, pese a no ser tan ambiciosos como nos hubiese gustado, son una buena noticia. Creo que es muy importante que tengamos por primera vez fondos de reconstrucción con transferencias directas, que ha sido lo más complicado de sacar con muchos de los países del norte, que lo habréis seguido, que se negaban profundamente, pero que es importante esas transferencias directas porque al final son fondos comunes para todos. Que en España habrá más de 147.000 millones, pero no nos equivoquemos, ¿no? Esta reconstrucción será valiosa y será buena si conseguimos no dejar a nadie atrás y utilizarlos de verdad como planes de reconstrucción del país y de un cambio del sistema productivo de nuestro país. Y aquí es donde lo vamos a tener complicado, aquí es donde vamos a tener que estar alerta, aquí va a ser donde nos vamos a desgastar muchísimo en los próximos meses, porque va a haber la tentación ineludible de parte del gobierno de utilizar estos fondos para tranquilizar a determinados sectores económicos y venderlo de una transición ecológica verde capitalista, por así decirlo, dar la tranquilidad a los grandes sectores oligopolios, a los grandes sectores de comunicación para que a mí me dejen tranquilo y vamos para adelante, ¿no? Esta va a ser una de las grandes batallas en los próximos meses entre la derecha o la ultraderecha, ultraderecha que tenemos en este país y, como digo, también parte del gobierno yendo a Europa y trayendo un mensaje que hemos visto muchas veces absolutamente falso y mentiroso, diciendo que la Unión Europea estaba, pues obligando a determinadas cosas. En las negociaciones de los planes de reconstrucción hemos visto a la derecha y la ultraderecha estar negociando en contra de su país, algo absolutamente increíble. O sea, llegar a unos niveles de que porque caiga el gobierno estar haciendo unas negociaciones absolutas en contra del país. Pero adicionalmente ahora vamos a empezar a escuchar mensajes de que Europa quiere reformar las pensiones, Europa no quiere que haya la reforma laboral, Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Y en estos momentos la Comisión lo que pone son unos objetivos para el plan de reconstrucción, van a estar ligados a algunos condicionamientos, pero el cómo se haga esos condicionamientos van a depender del país. Y ahí es una de las grandes batallas que vamos a tener, ¿no? El cómo vamos a ser capaces de utilizar esos fondos de reconstrucción para, más allá de aliviar lo inmediato, que hace mucha falta, poder cambiar ese modelo, ¿no? Ese modelo productivo, y que hagamos una transición real que nos permita impulsar desde nuestro país, que tiene muchísimo potencial, pues un futuro, como bien decíamos, para todos, para todas, pero también para los jóvenes que ahora mismo tienen un porcentaje de desempleo absolutamente insostenible, ¿no? Entonces, por compartir con vosotros también un poco, y bueno, tampoco me quiero enrollar yo todo el rato, creo que parece que también es importante que vayamos hablando.
Respecto a las peleas en el corto y en el medio, ¿no?, que tenemos en la Unión Europea, por un lado, como os decía, es evidente que está ahora todo lo que tiene que ver con los fondos de reconstrucción, pero nosotros seguimos insistiendo en la transformación profunda que creemos que es necesaria en la Unión Europea, ¿no? Por un lado, en temas de economía, como decíamos, en la reestructuración de las nuevas deudas, de las deudas que hay en todos los países, condonaciones de deudas a países en desarrollo. No podemos seguir mirando a otro lado, es decir, seguimos teniendo una política de desarrollo absolutamente atroz, con grandes problemas, no de migración, sino con grandes problemas de acogida. Yo suelo decir, no estamos ante una crisis de migración, estamos ante una crisis de acogida y de derechos. Para eso necesitamos volver a una política de desarrollo, de cooperación, que no esté ligada a un control de fronteras, sino que directamente trabaje en las causas que hacen que haya tantísimos conflictos y que hace que tengamos personas teniendo que salir desesperadas desde sus países. Necesitamos una reforma del Banco Central Europeo. No puede ser que tengamos un Banco Central Europeo que no pueda comprar la deuda directa a los países y que sea una estructura que funcione para estabilizar precisamente el proyecto europeo y no una estructura más que hace negocio con la propia deuda de los países europeos. Necesitamos la suspensión definitiva del Pacto de Estabilidad. No puede ser que dentro de unos meses, cuando empecemos con los pactos de reconstrucción, vuelvan a ponerlo en boga el Pacto de Estabilidad. Necesitamos armonización fiscal para acabar con los países fiscales que hay dentro de la Unión Europea. Hoy tenemos paraísos fiscales dentro de la Unión Europea haciendo dumping fiscal entre nosotros, ¿no? Muchos de ellos los que no querían un plan de reconstrucción conjunto, los que no querían esta salida conjunta. Necesitamos reformas institucionales para una democratización de las mismas instituciones, ¿no? Necesitamos acabar con la regla de unanimidad en decisiones políticas de la Unión Europea que están bloqueando, pues, muchas veces proyectos necesarios. Necesitamos que el Parlamento Europeo tenga una actividad mucho más presente y que no sea muchas veces simplemente un órgano consultivo y no decisorio y no participe de procesos que son fundamentales. En realidad, el Parlamento Europeo es la única estructura en la Unión Europea que es la que es elegida democráticamente, ¿no? Y sin embargo está fuera de la participación de la gran parte de las decisiones. Necesitamos sin duda el refuerzo del pilar social europeo, es decir, a partir del 2008 se llega a la conclusión de que es verdad que se necesita un pilar social europeo, pero seguimos sin una financiación y sin una apuesta fuerte, ¿no? Necesitamos garantizar un suelo de inversión mínimo social en cada uno de los países y apostar de verdad por ese pilar social europeo. También está en marcha el trabajo de una renta mínima europea en la línea, ¿no?, de lo que en España hemos impulsado, el ingreso mínimo vital. Hay un trabajo fuerte con todo lo que tiene que ver con el mundo rural y el sector primario que hacer. Como decíamos, es importantísimo el trabajo sobre el desarrollo de un modelo agropecuario y pesquero que base los criterios de diversidad, de sostenibilidad, de economía social y familiar, ¿no?, frente a las grandes explotaciones que estamos viviendo. Hoy vivía temas de macrogranjas en mi tierra, Navarra, que es que llevan 4 días y están destrozando absolutamente el territorio y el medio ambiente en nada, ¿no? En nada de tiempo. Lo estamos viviendo ahora mismo en Navarra, ¿no? Equilibrar la cadena de valor alimentaria, que siempre decimos, es necesario fijar, ¿no?, los precios justos, y aquí hay que cambiar el modelo de acuerdos comerciales. No puede ser que sigamos manteniendo, ahora nos llega la gran batalla de Mercosur, del acuerdo de Mercosur. No puede ser que sigamos manteniendo unos acuerdos de libre comercio donde precisamente es el sector primario el que siempre es moneda de cambio, ¿no? Y sigamos insistiendo en esta parte, como digo, de traernos manzanas de Chile mientras las nuestras las tienen que tirar por las carreteras, ¿no? Bueno, de la PAC podríamos hablar alto, largo y seguido. Necesitamos, como decía también, esa reconstrucción verde y morada, ¿no?, con esas dos miradas siempre. La transición ecológica real, no una transición verde como al final estamos acostumbrados a ver. Yo he llegado a participar de la COP, ¿no?, donde la COP21, donde bueno, se negocian entre todos los países
los objetivos y cuáles son los compromisos de todos los países para sacar adelante con el cambio climático, y vemos que esas COPs están financiadas por Iberdrola o por Endesa, con las mayores contaminadoras precisamente de nuestros países, ¿no? Es algo que es absolutamente absurdo, y necesitamos que esa reconstrucción verde sea una reconstrucción real, ¿no? Con medidas drásticas para frenar el cambio climático y reducir las emisiones de gases, que esto ya no es una cuestión, es que no lo podemos elegir, es que no tenemos otra, ¿no? O sea, quiero decir que la propia pandemia o las pandemias que nos llegarán tienen como causa también mucha parte de pérdida de biodiversidad y mucha parte con todo lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo de gases a escala global. El horizonte morado siempre sigue haciendo falta mucho, ¿no? Más en política exterior, bueno, pues la presencia a todos los niveles de las mujeres y el tener en cuenta siempre una visión transversal feminista en las políticas. En política exterior, algo que siempre parece que es de segunda o de tercera, es muy importante que desde Europa también se empiece por tener una política exterior autónoma, que nos desliguemos del seguidismo de las decisiones transatlánticas de Estados Unidos y empezar a tener una autonomía propia, porque, como decía, grandes de los problemas que tenemos, no puede ser que bueno, la crisis que estamos viviendo ahora en Canarias mismo es debida a un chantaje permanente de Marruecos, que no nos equivoquemos, hace chantaje con las vidas, pero Marruecos lo que quiere realmente es los recursos pesqueros, atacar la soberanía nacional con los recursos pesqueros, tanto del Sáhara, pero también de los compañeros y compañeras canarias, y de los recursos mineros, ¿no? Que es el objetivo fundamental, y para eso hace un chantaje con las vidas, y la Unión Europea permite, de alguna manera, está permitiendo que Canarias sea un nuevo Lesbos, ¿no? Es algo que es absolutamente intolerable y que es increíble cómo hay una invisibilidad total en los medios de comunicación, donde estamos viviendo todos los días los debates más absurdos posibles, las persecuciones más absurdas, y sin embargo qué difícil es ver las caras de las miles de personas que siguen muriendo hoy en el Mediterráneo, ¿no? Hace falta bueno, un cambio paradigmático en esa política también exterior. Entonces, bueno, creo que siguen existiendo retos en el corto plazo y retos en el largo plazo, en el cual es evidentemente complejo y difícil y es un gran muro, pero también es verdad que estamos en un momento en el que también la caída de Trump en Estados Unidos no dice que vayan a salir no asegura que vayan a salir las políticas trumpistas, que no esté Trump no quiere decir que el trumpismo se acabe, ni muchísimo menos, pero es verdad que la internacional reaccionaria pierde un gran baluarte que hacía también de sostén económico, comunicativo, a otros muchos, como decía, líderes internacionales que ahora lo tienen un poco más difícil. Y al mismo tiempo estamos en un momento que hay procesos en América Latina, movimientos en Oriente Medio, donde estamos viendo cómo los pueblos están reaccionando y saliendo a la calle diciendo que es insostenible las injerencias externas, que es insostenible estas políticas neoliberales, y está habiendo cambios también en muchos gobiernos, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos también una responsabilidad y un papel difícil, pero una responsabilidad también formando parte del gobierno en colaborar en ese cambio internacional, en colaborar en ayudar también a esos otros procesos que se están dando en el mundo, y desde luego continuar haciendo red también desde el espacio europeo para dar la lucha por los derechos que son de todos y de todas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Idoia. Tenemos 3 primeras preguntas que han llegado, te las paso. La primera es, ¿qué importancia tienen las euroregiones? La segunda, ¿por qué es importante tener infraestructuras conectadas entre regiones? Y la tercera, ¿cuál es la relación de Europa, España y la política exterior con las regiones de los países? Gracias. Muy bien, pues a ver, las regiones dentro de la Unión Europea, yo siempre suelo decir, ¿no? Y esto lo hablábamos mucho, bueno, cuando yo para empezar iba a Europa, ¿no? Y era como, bueno,
allá está Europa, el gran gigante este, la gran burocracia y el gigante este de a dónde vamos, pero el desconocimiento absoluto que hay, ¿no? Ya lo solemos hablar mucho, sobre que al final todas las regiones forman parte de un país y esos países forman parte de una Unión Europea que ahora mismo tiene, pues bueno, en sus manos decidir muchas cosas que nos afectan en el día a día, ¿no? Todo lo que ocurre también con los fondos de vivienda, que ahora mismo hablamos, es porque hay una regulación también permisiva frente a los buitres, frente a los grandes tenedores de vivienda, con legislación europea que permita pasar lo que está ocurriendo no solo en España, sino en muchos países de la Unión Europea, con el incremento del precio del alquiler, etcétera, ¿no? Lo mismo con toda la tendencia a la uberización de la economía, ¿no? Se ha permitido que las grandes multinacionales entren en sectores estratégicos de los países, también a través de muchas veces legislación europea que permite pues lo que estamos viviendo, que ya no es una cuestión que ataca solo al sector del transporte, sino que lo estamos viviendo en todos los sectores. Estamos viendo cómo los hoteles, que su labor fundamental es hacer camas, por así decirlo, lo tienen subcontratado, lo tienen externalizado y también están yendo a un modelo de uberización de esa economía, ¿no? Lo estamos viendo en múltiples sectores y eso es, hay muchas veces que la política europea lo fomenta. En ese sentido, las regiones forman parte del territorio europeo, con lo cual le afectan, ¿no? Pero yo creo que es muy importante al final el trabajo que se hace desde las propias euroregiones, ¿no? Galicia creo que está dentro de la euroregión Galicia Norte de Portugal. Creo que tanto en Galicia con Portugal viene de lejos, ¿no? Ya desde el siglo XVIII gran parte de esa colaboración con Portugal, ¿no? Con esa comunicación que había comercial, y que después de la incorporación a la propia Comunidad Europea siguió las directrices de Interreg y creó la Comunidad de Trabajo Galicia y Norte de Portugal para consolidar ese espacio común que muchas veces se pegó también con las necesidades de las administraciones locales, ¿no? Pero que finalmente forma parte de esa euroregión de Galicia, Norte de Portugal, y hoy existen 80 euroregiones en Europa, 80 euroregiones, ¿no? El trabajo de estas euroregiones es fundamental. Hay una comisión que se llama REGI o Trabajo Regional, que precisamente impulsa y trabaja en este sentido, porque al final nosotros lo que vemos es que las regiones transfronterizas, que en Navarra también tenemos, representan el 30% de la población, como también del PIB de la propia Unión Europea, estas regiones transfronterizas, ¿no? Y sin embargo hay informes que dicen que en estas regiones transfronterizas los resultados económicos de las propias son mucho más bajos, porque el acceso muchas veces a servicios públicos como hospitales, universidades, suelen ser menores en los lugares fronterizos, donde hay muchas veces que es muy difícil, ¿no? Que igual tienes el consultorio médico más cerca en el otro lado de la frontera que el tuyo propio, ¿no? La necesidad de las regiones de impulsar esa realidad y esa diversidad que es real, que no la separa las fronteras, ¿no? Que culturalmente, que socialmente tenemos mucho que ver muchas veces con los que tenemos alrededor y no por esa separación de fronteras, ¿no? En ese sentido, nosotros no llegamos a estar a la comisión de REGI porque somos poquitos y las comisiones de Parlamento son muchas, pero que sepáis que existe y que es un lugar donde también trabajar, y que nosotros trabajamos también con los compañeros portugueses en una alianza también muy grande para impulsar, ¿no? Iniciativas concretas. Y luego hay una cosa que decías, España, Europa, que muchas veces nos afecta a las regiones. Yo con Xavi, no sé si está por aquí, me suelo reír mucho, bueno, reír tiene poca gracia, pero que pasan cosas que a mí me sorprenden de lo poco que se habla. Bueno, también sorprende de lo poco que se habla en los medios de comunicación, pero creo que se habla muy poco. Por ejemplo, nosotros tenemos grandes debates, ¿no? Hemos tenido por todo el territorio con los ferrocarriles, con los trenes de alta velocidad, ¿no? Si tren de alta velocidad sí o no, y no se entienden mucho estos discursos. Es como, sí, tren de alta prestaciones sí, pero que lleve a las personas, no solo a las mercancías, que por ganar media hora y demás, ¿no? Hay debates que al final nos han llevado a cada uno de los territorios también a debatir dentro de nuestros territorios, cuando en realidad, por ejemplo, la infraestructura ferroviaria, mucho de lo que ha ocurrido en nuestro país es que, por ejemplo,
China en su ruta tenía una iniciativa que era la Franja y la Ruta, ¿no? Que la publicó al mundo y dijo, este es mi plan es sacar a todos estos millones de la pobreza y este es mi plan que necesito de infraestructuras y de comunicación, tanto de gas como para poder mover mercancías, etcétera, ¿no? ¿Y qué consiguió China? Pues bueno, que Europa comunicativamente es increíble la adversión y la maladversión que hay hacia China, pero esto es irreal. Luego se negocia absolutamente por detrás y China ha ido llegando a acuerdos con cada uno de los países. De hecho, en España, el partido que tiene un marco firmado, el único partido político que tiene un marco firmado entre partidos es el Partido Popular, con el Partido Comunista Chino. Y en 2018, con Rajoy, lo que vendieron fueron el puerto de Valencia, el puerto de Bilbao, la estación de Madrid, la estación de Zaragoza, a una empresa que es Cosco, que la empresa china con un 51% se hizo, que China ha sido con un 51% de la empresa de Cosco y ahora mismo hoy controla el puerto de Valencia, controla el puerto de Bilbao, las estaciones de Madrid y de Zaragoza, ¿no? Y, por ejemplo, muchas de las necesidades de alta velocidad vienen porque tiene que ver con las rutas que vienen a nivel internacional, ¿no? Y muchas veces nos meten en debates regionales cuando en realidad los objetivos o lo que hay detrás pues poco tienen que ver con los debates propios de cada una de las regiones, ¿no? Por eso, bueno, creo que es fundamental tener siempre la visión desde lo local, desde lo regional. Como decía, a mí me parece muy interesante el tema de las euroregiones y creo que hay muchas cosas importantes para poder impulsar desde ahí, pero siempre con un ojo puesto en que somos parte del mundo y ese mundo pues más o menos nos afecta, ¿no? En nuestras vidas y en el día a día. Muchas gracias, Idoia. Compas, podéis ir levantando las manos a través del chat. Tenéis ahí abajo una manita para levantar, para formular las preguntas que estiméis. Rubén, por favor, abre micro y pregunta. Hola. Hola. Hola, Idoia. Gracias por... Te veo. Que estás ahí abajo. Estaba cambiándome. Gracias por intervenir así públicamente de forma tan cercana. Bueno, a ver, mi preocupación principal es el tema de las posibilidades que tenemos como ciudadanos de hacer fiscalización de las subvenciones europeas. Y a ver, te voy a poner un par de casos. Por ejemplo, aquí en mi zona, la Xunta tenía fondos para movilidad sostenible y han intentado meter con calzador lo que llaman sendas peatonales, que al final lo único que hacían era causar trastornos. Derivaban cerrados a vecinos, el carril era un asco porque no tenía interrupciones constantes y era un riesgo para los ciclistas. Había zonas sin visibilidad que era un riesgo también para los conductores, o sea, un auténtico desastre. Los vecinos tuvieron que paralizar ese carril aquí en la zona y al final lo que hicieron es invirtieron el dinero, pero hicieron una cosa que ni es carril ni nada. Y por otro lado, pues otro ejemplo que tenemos es aquí quieren hacer la estrategia digital para Galicia para el año 2030. Prometen 4.000 millones de subvención de fondos europeos y la estrategia teóricamente era participativa, pero se lo han cocinado con las grandes consultoras de la zona y a los pequeños autónomos como yo y compañeros que tengo del sector de tal, pues se nos cierra un poco la puerta a la posibilidad de poder participar y decidir que somos parte de ese sector y que también, a ver, tenemos una perspectiva de hacia dónde deberían ir también esos fondos, no solo para beneficiar a grandes compañías. Entonces, dentro de ese panorama que te pinto, yo no sé qué posibilidades tenemos como ciudadanos para poder intervenir y protestar o pedir algún cambio para poder fiscalizar que se utilice ese dinero y esos fondos para el beneficio de todos. Gracias. ¿Cogemos varias o vamos una a una? ¿No? Vale. Sí, bueno, lo que comentaba Rubén es fundamental, ¿no? Y es un poco donde os quería poner el ojo sobre la batalla importante que nos viene ahora.
La batalla importante que nos viene ahora es cómo se van a utilizar los fondos de reconstrucción, porque aquí todo el mundo se las pinta maravillosas, cada gobierno y cada empresa está diciendo lo que, ¿no? Todo lo que me va a llegar y cómo vamos a poder fiscalizarlo. Entonces, en realidad los fondos de reconstrucción van a pasar por un comité nacional. En el gobierno de España van a tener un comité de coordinación con cada una de las comunidades autónomas, donde poder presentar esos planes propios de reconstrucción, ¿no? España ya ha presentado el suyo, que yo creo que luego os lo puedo hacer llegar, porque yo creo que es interesante para saber dónde poner un poco, saber dónde poner el ojo. Son grandes líneas, evidentemente, y entonces habla de palabras bonitas, pero algunas bastante peligrosas también, ¿no? Yo os soy bastante franca y sincera. Yo estoy preocupada, o nosotros estamos preocupados precisamente en el cómo, ¿no? Y hasta desde el propio gobierno de España, qué capacidad va a haber los compañeros y compañeras de poder fiscalizar y de alguna manera influir realmente en este fondo de reconstrucción. Es verdad que van a existir esas plataformas de coordinación, pero yo creo que aquí hay que tener muy claro cuáles son los sectores fundamentales que pueden ser a donde se desvíen los fondos, que vuelven a ser los grandes constructores, los grandes oligopolios eléctricos en gran parte, o sea, todo lo que tiene que ver con el New Green Deal y el nuevo sector de transición ecológica donde va, y luego cada propio territorio y comunidad autónoma, pues creo que habrá que hacer una fiscalización propia dentro de los parlamentos por un lado, y segundo, nosotros lo que estamos pidiendo es iniciativas necesarias de transparencia sobre el uso de esos fondos en cada uno de los países y regiones. En principio, yo creo que se van a definir mecanismos necesarios de transparencia a todos los proyectos a los que se está llegando los fondos. En esto, hay parte de los países del norte que son los primeros que quieren tener fiscalidad porque tienen un concepto del resto de los países de allá va. Pero creo que es fundamental, ¿no? que desde todos los lugares se empiece a abogar y a comunicar esto, la necesidad de que se publiquen claramente y con transparencia cómo y a qué proyectos van a llegar por los distintos fondos de reconstrucción. Gracias. Adrián, por favor, Adrián Rodríguez, abre micro y formula la pregunta. Hola, Idoia. Buenas. Mi pregunta era si Europa tenía algún plan para combatir la pobreza infantil, que es un problema que preocupa bastante, sobre todo en España, y qué tenían pensado hacer con respecto a ese tema. Pues me encanta que saques este tema, porque la verdad que también lo tenía como en puntos de líneas de trabajo que nosotros llevamos. En la parte social nosotros estamos trabajando fundamentalmente en el refuerzo del pilar social, lo que tiene que ver con que haya un requisito de mínima inversión en servicios sociales de cada uno de los países, en la renta mínima europea que hablábamos, que tiene distintos nombres, pero que al final tiene un formato parecido al ingreso mínimo vital, aunque no es exactamente el mismo mecanismo. Y otro de los ejes fundamentales tiene que ver con la pobreza infantil, ¿no? Nosotros en España, dentro de la vicepresidencia, ha habido un impulso grande y gran parte de lo que le corresponde a la vicepresidenta de Derechos Sociales de Recursos Europeos van a ir a temas de pobreza infantil, porque hay mucha pobreza oculta infantil también en nuestro país. Y en España es una de las iniciativas que la Comisión Europea se comprometió a hacer antes de la pandemia, pero que nosotros ponemos encima de la mesa, que tiene que mantenerse y tiene que seguir estando en agenda, porque es una cara oculta, pero que creciente no solo en nuestro país, sino en la gran mayoría de los países europeos. Ahí tenemos un aliado que también es fundamental, que es el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, que forma parte del Partido Socialista, pero que es una de las personas muy comprometidas en que esto esté dentro de la agenda y dentro de la Comisión de Servicios Sociales es algo en lo que se está trabajando. Gracias. Manuel Nogueira, por favor, abre micro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Idoia.
Nada, lo primero, gracias por compartir estos minutos con nosotras. Y nada, yo tenía dos preguntas. La primera ya se la contestaste al compañero Pedro, creo, sobre la fiscalización por parte de la Unión Europea con respecto a lo que son el reparto de los fondos Next Generation. Entonces, me centro en la segunda, ¿no? Como tú comentabas al principio, hubo un cierto retraso, ¿no?, con respecto a que la Unión Europea apareciese en el momento que se declaró pues, el estado de pandemia mundial. También es cierto que bueno, la negociación de los presupuestos de la Unión Europea, los de a largo plazo, se negociaron pues, muy recientemente, creo que fue a finales del año pasado. Son los fondos estos que eran, bueno, se denominan MFP, ¿no?, los paquetes de marco financiero plural, que muchas veces en los telediarios los mencionan y la mayoría de la gente desconoce. Mi pregunta es, ¿por qué se negociaron así de esta manera? Más que nada porque, bueno, no sé si es un procedimiento ordinario del Parlamento Europeo o no, porque para poder acordar estos fondos a largo plazo, que me parece que de esta vez vienen amarcados hasta el año 2027, requiere un acuerdo por unanimidad muchas veces, o casi todas las veces, y también se necesita una aprobación paralela por parte del Parlamento Europeo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se procedió de esta manera? Una manera un poco más, vamos a decir, que dilata un poco más los tiempos. Y después, la segunda pregunta será, ¿cómo se deciden en este caso los programas sectoriales y más concretamente todas esas líneas económicas que tengan que ver con lo que sea destinado a políticas sociales? Nada más, muchas gracias. No, es muy buena pregunta la que haces. El MFP, que se suele llamar así, el marco financiero plurianual, es al final el presupuesto, como los presupuestos que se van aprobando en los parlamentos nacionales, ¿no?, de los autonómicos, pero también como los nacionales. En el caso de Europa es un marco financiero plurianual que se hace para 6 años y en este caso es un procedimiento habitual. Es un procedimiento que ya estaba en marcha y que ya estaba pendiente de, ¿no?, que se hace con un horizonte muy lejano, porque poner en marcha estructuras dentro de la Unión Europea, como, ¿no?, todo lo que arranca y cuesta, siempre tiene un horizonte de una mirada más larga. Nosotros hemos sido bastante críticas con este marco financiero plurianual porque creemos que vuelve a sustentar gran parte de las debilidades que tenía hasta ahora la Unión Europea, ¿no?, y que aborda de una manera muy débil pues lo que hemos hablado en la primera parte, ¿no?, los desafíos que hace falta de reformas estructurales, ¿no? Por un lado, hay menos fondos. Esta es la gran discusión cuando en España le decían es que en realidad la PAC es menor, ¿no?, se ha financiado de una manera menor, y decían, bueno, hay una parte de financiación menor en el marco financiero plurianual, todo lo que tiene que ver con la política agraria común viene de la financiación del marco financiero plurianual, pero luego dicen, bueno, pero es que con los fondos de reconstrucción europeos gran parte va también para el sector primario, entonces de ahí se compensa, ¿no? Nosotros creemos que lamentablemente el marco financiero plurianual, que es una propuesta que sale del Consejo y que se negocia con la Comisión, es decir, en el Consejo es donde están representados todos los gobiernos, los distintos gobiernos, ¿no?, de los países. La Comisión es la que prepara, la Comisión es como si fuese el órgano ejecutivo dentro de la Unión Europea, es la que prepara esa propuesta, y luego el Parlamento Europeo por las diferentes comisiones trabaja esos presupuestos, ¿no? Hay una comisión permanente que es de presupuestos, que es en la que fundamentalmente se trabaja desde ya los presupuestos para los siguientes, con perspectivas de 10 años, esa comisión es permanente y se va trabajando en ella, pero cuando hace falta la aprobación pasa por cada uno de los diferentes comités. Nosotros creemos que como decía, poco hay de aprendizaje en esos presupuestos generales respecto a la necesidad de financiar fuertemente el pilar social, por ejemplo, ¿no? Hablamos de que la Comisión Europea con von der Leyen tiene una agenda ambiciosa en lo que tiene que ver con la transición ecológica, en lo que tiene que ver con la pobreza infantil que ahora hablábamos, con lo que tiene que ver con el empleo joven, con la igualdad, pero que lo vemos que queda en discurso, pero que cuando aterrizamos en marco financiero plurianual, pues que cuesta verlo reflejado. Es verdad que aquí siempre está la discusión permanente, ¿no?, que es más o menos integración europea. Es decir, siempre hay
países que realmente no quieren mayor integración, no quieren ceder más competencias, con lo cual es difícil abordar los grandes retos, ¿no? Pero ahí hay propuestas que están encima de la mesa sobre nuevos modelos también de financiación, ¿no? Que tiene que ver con, primero, acabar, como hablábamos antes, con los paraísos fiscales que hay dentro de la propia Unión Europea, con gran parte de defraudación que los estudios que tenemos son millonarios, pero también con tasas como las transacciones financieras, con tasas de la digitalización, con diferentes impuestos europeos que también están hoy puestos encima de la mesa. Gracias. Sandra y Óscar, no sé cuál de los dos. Es en pareja ahí. Vale. Nada, primero gracias, como bueno, ya te han dicho mis compañeros. Estoy oyendo hablar COVID al principio, ¿vale? A mí se me viene a mente declaraciones que decían que la pérdida de biodiversidad y demás, bueno, era uno de los motivos por los cuales van a aparecer cada vez más pandemias y cosas de estas. Me viene a la cabeza, oyendo hablar del sector primario, que hay que darle un impulso, de euroregiones apartadas o colonias, que yo diría. Bueno, nos sentimos como colonias y no quiero hablar de grandes países o estados expertos en el greenwash, las narices, y nos meten aquí a StarCraft y otras empresas a, bueno, sí, a colonizarnos y demás. Y tenemos aquí a nuestro amigo Feijóo, que, bueno, que hace una política forestal impecable, que él mismo se tiene que hacer una moratoria para que no se planten tantos eucaliptos y demás. Me viene a la cabeza el tema de Amancio Ortega hablando con Feijóo por el tema de la viscosa, porque si ya no llegaban los eucaliptos para la ENCE, pues venga, vamos a meterle viscosa. Entonces, ahora viene la pregunta, y yo entiendo que igual, bueno, es muy amplia, pero no sé si nos puedes decir algo de la posible política forestal común que no existe, hacia dónde va en Europa esa bueno, pues sí, la política, lo que se llama política forestal común, ¿no? Es decir, sí, ¿qué camino lleva? Vale, gracias. No, muchas gracias a vosotros, Óscar y Sandra, que se te ya menos ahora. Bueno, en Europa hay una comisión que trabaja estos temas que curiosamente y no casualmente está ligada el trabajo del medio ambiente, se llama Comisión de Medio Ambiente y Sanidad Alimentaria, ¿no? Todos los temas de sanidad, en realidad, de sanidad alimentaria están relacionados con el medio ambiente. No es casual y yo creo que es positivo, ¿no? Porque se está reflejando en el número de directivas y de trabajos que se están ahora mismo llevando a cabo. Todos los temas de deforestación, precisamente nosotros vamos a llevar ahora en el equipo una directiva que va a ser bastante importante con el tema de la protección del suelo, en su sentido más amplio. Es decir, antes hablábamos del tema de las macrogranjas, ¿no? Que tenemos ejemplos bien cercanos y que estamos viendo cómo en poco tiempo pues están destrozando los ecosistemas de alrededor. Tenemos un gran problema ahora mismo con la propia protección del suelo. Yo no recuerdo ahora las cifras, pero ayer estaba escuchando en una comisión, no recuerdo el porcentaje que hablaban de suelo que tenemos ahora mismo inservible dentro del territorio europeo, que es una barbaridad y que es brutal, ¿no? Eso se va a empezar a trabajar ahora, es una directiva que ahora está en el Parlamento Europeo, que viene de un informe propio de la Comisión, como siempre la Comisión propone, y luego al Parlamento Europeo es donde se baja y se negocia en los grupos parlamentarios y luego se hace una negociación con la Comisión para terminar de acabar esa directiva, y la vamos a llevar nosotros en medio ambiente, en la parte de medio ambiente. Nosotros desde la izquierda europea vamos a estar trabajando este tema. Y entonces ahí es donde se tocan temas de desforestación también, ¿no? No sé decirte ahora el detalle de cuál es la propuesta exacta que hay encima de la mesa, pero tiene que ver, como os digo, con esa preocupación global y real que existe, que ahora mismo tenemos los suelos absolutamente inservibles en unos porcentajes grandísimos dentro de la Unión Europea, ¿no?
bueno, y que, bueno, eso, que el carbono que se está liberalizando ahora mismo, o sea, ya no es solo una cuestión de la deforestación, sino del uso que estamos haciendo, tanto también mal en agrario como con este tipo de macrogranjas, etcétera, etcétera. Entonces, si tienes interés, de todas formas, a través de los compañeros y demás, os podemos hacer llegar cómo está la propuesta de la comisión y bueno, qué líneas se van a ir trabajando. Gracias. Gracias, Parejita. Vamos con las 3 últimas preguntas. Estaba Raquel, que levantó la mano y yo creo que la bajó sin querer. Raquel, por favor. Abre micro. Hola, buenas tardes. Yo quería hablar de la dependencia, porque creo que es un sector que está muy precario, sobre todo con las trabajadoras. Estamos un poco puteadas, perdón por la palabra. Quería saber si va a haber alguna mejora en el convenio o si se está trabajando en esto. Esta es mi pregunta. Sí, bueno, como también mencionábamos antes, ¿no? El sistema de cuidados creo que se ha puesto de manifiesto precisamente en estos meses de lo necesario, ¿no? Y absolutamente imprescindible que es en nuestras vidas, ¿no? Y cómo vuelve a ser uno de los sectores más precarizados, ¿no? Dentro de nuestro país, también con mucha gente trabajando, muchas veces directamente sin contrato, pero ya no solo sin contrato, sino muchas veces como mal llamados irregulares por no tener ni siquiera permisos de residencia, y como precisamente en la economía de los cuidados es un sistema absolutamente precarizado, ¿no? Ahí hay varios trabajos en curso. Por un lado, a nivel nacional, quiero decir que todo lo que tiene que ver con dependencia toca a diferentes administraciones, ¿no? Desde los servicios, desde lo más local, en este caso todas las nuevas directivas que se están también trabajando a nivel del gobierno, y donde Yolanda está haciendo pues varios cambios importantes al respecto, porque aquí hemos tenido colectivos en Europa, hemos llegado a tener pues colectivos de trabajo precisamente en dependencia, donde denunciaban precisamente sus condiciones, muchas veces pues de manera, como decíamos, fuera de todo sistema, ¿no? Y cómo eso estaba repercutiendo en todos los niveles, ya no solo en los salarios de hoy, sino en las condiciones que tienen para poder cogerse paro, para poder tener una pensión digna, etcétera, etcétera. Ahí hemos tenido reuniones con la propia comisión para trasladar de algunos colectivos, pero ahora mismo específicamente es complejo o es difícil que salga en el corto plazo algo desde la Unión Europea. Creo que hay también Yolanda está haciendo un trabajo fundamental de empuje desde España, pero como decía, toda la parte del pilar social, ahora mismo Europa tiene un desentendimiento bastante amplio y bastante grande, y desgraciadamente es una realidad hoy, ¿no? Muchas gracias. Toni, por favor. Toni Pasarín. Hola, buenas noches. Mira, yo quería preguntarte si a nivel europeo se trabaja o se piensa algo en la fiscalidad de la robotización del trabajo, porque cada vez se están robotizando más puestos de trabajo, desde la atención telefónica, industria del automóvil. En muchos aspectos se habla más de la mecanización que no robotización, pero que es robotización. Y todo esto supone pérdidas de puestos de trabajo, además de para la gente que está peor formada, que por desgracia no todo el mundo puede tener un título universitario, y entonces esta gente se queda sin oportunidades de trabajo, y esta robotización no está aportando nada a nivel social, con lo cual les afecta a pensiones, sanidad, en fin, a un montón de temas. Quería saber si a nivel europeo se trabaja algo de esto. Vale, gracias. Bueno, en parte, como decía antes, para financiar en parte
los planes de reconstrucción europea estuvieron encima de la mesa varias opciones de diferentes impuestos, ¿no? Entre ellos los impuestos de grandes contaminadores, los impuestos determinados a la banca, impuestos de transacciones, de transacciones fiscales. Y uno de ellos tiene que ver con todo el trabajo, ahora mismo el número de trabajo que se está dando a través de las plataformas digitales, ¿no? Como hablábamos antes de la parte de la uberización de la economía, ¿no? Están existiendo o naciendo nuevos trabajos que están fuera de alguna manera, no es que sean ilegales o ilegales, sino que están fuera legalmente de cualquier legislación, ¿no? Y ahora mismo son esas empresas las que se están aprovechando de los huecos legislativos para cometer atrocidades como las que estamos viendo con los falsos autónomos en los distintos sectores. La línea va por ahí, por legislar todo lo que tiene que ver con los nuevos trabajos que se están dando fuera de la regulación y fuera de la fiscalidad actual, ¿no? Hay grandes empresas que en realidad lo que están haciendo es buscar el lugar donde mejor les sale tributar, no tributar en aquellos países donde están produciendo, donde están ganando. No tenemos hasta el ejemplo claro de Netflix, por ejemplo, ¿no? que el otro día lo ponían como un mal ejemplo los youtubers, ¿no? Que decían 1.700 euros ha cotizado un Netflix en el país, ¿no? Y los que estamos produciendo de determinadas maneras, ¿cuánto cotizamos? Esto está pasando mucho, existen nuevos trabajos que están de una manera alegal fuera de una legislación que de alguna manera se están aprovechando los grandes tenedores, las grandes multinacionales, no las personas en definitiva individuales. Y va más por ahí por la línea que por la parte de robotización en sí misma o de industrialización, ¿no? Como decíamos antes, la propia industrialización dentro de la Unión Europea se ha degradado en gran parte y dependemos muchas veces de la producción precisamente en temas estratégicos de territorios fuera, ¿no? De nuestro país muchas veces, incluso del territorio europeo. Ahora mismo va más por fiscalidad, por impuestos respecto a las nuevas formas de trabajo que específicamente en la robotización. Gracias. Iván, por favor. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Yo quería hacerte dos preguntas. La primera de ellas tiene bastante que ver con lo que acaba de preguntar el compañero, que quería saber si hay alguna propuesta de la comisión o si está planteando por alguno de los comisarios atajar de alguna manera o qué políticas públicas están proponiendo sobre la dualidad del mercado laboral, cómo atacar, cómo paliar la dualidad del mercado laboral y la precarización que afecta sobre todo a los sectores más jóvenes. Lo preguntaron algunas de las compañeras sobre la dependencia, pero no sé si hay algún plan que intente atajar esta dualidad que afecta a la mayoría de los países de la Unión Europea y que está muy relacionada también con el tema de la robotización y automatización. Y en segundo lugar, me gustaría preguntar sobre si hay sobre la mesa algún debate sobre la integración fiscal en la Unión Europea, porque se ha hablado mucho de que la integración monetaria y comercial es imposible que funcione sí con una integración fiscal fuerte a nivel europeo. No sé si hay algún debate sobre la mesa a este respecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Respecto a la parte del mercado laboral, que todos somos conscientes de que hay muchísimo por hacer, nosotros cada vez que llevamos un planteamiento europeo nos vuelven hay mucha parte de competencia que depende de cada uno de los Estados miembros. Y es verdad que muchas veces lo que ocurre es que realmente no se está cumpliendo ni la legislación actual. O sea, lo que nosotros nos vamos dando cuenta es que en temas de dualidad, etcétera, etcétera, hay muchos problemas en los que actualmente ni siquiera se está cumpliendo la legislación que hay en los Estados miembros, ¿no? Hay iniciativas dentro de trabajo, pero que es como digo, normalmente la comisión en este sentido, más que legislar propiamente, porque la competencia está delegada en cada uno de los Estados miembros, lo que hace es mandar recomendaciones
trabaja a distintos niveles con los Estados miembros, pero también hay una oportunidad de apertura hacia los diferentes colectivos, las personas individuales que directamente se reúnen con las comisiones, y lo que hace la Comisión Europea en este caso es mandar recomendaciones, no tanto legislación como mandar recomendaciones a cada uno de los Estados miembros. Tampoco es menor. Quiero decir, no es una legislación, es obvio, con lo cual a nosotros nos limita, pero es verdad que hay muchos de los informes o recomendaciones que sacan los colores repetidamente a determinados Estados miembros y que nosotros intentamos influir en ellos, porque independientemente que no sean vinculantes, es necesario que se conozca y que se pueda denunciar cuál es la situación real en los países, ¿no? Y en ese sentido nosotros llevamos mucho tiempo haciendo trabajo de poner en conexión a las distintas plataformas de trabajadores con la Comisión de múltiples sectores, ¿no? Precisamente para poner en conocimiento cuál es la situación real de primera mano, ¿no? Porque si no tenemos una comisión, a una comisión que no son todos los ojos, sino que ahí hay mucha gente trabajando, muchas personas que son también funcionarios, muchos de ellos con buena voluntad real de hacer un buen trabajo, pero muchas veces también con desconocimiento de lo que ocurre en la realidad de cada país. Y es verdad que este tipo de legislación depende de los Estados miembros, y la Unión Europea está más a nivel de sí armonizar gran parte de legislación laboral, pero en estos momentos mandando informes de recomendación y no legislando como tal, ¿no? Respecto a la integración fiscal, aquí hay muchas reticencias, ¿no? Ya nuestro propio país tiene diferencias en fiscalidad, ¿no? Competencias diferentes dentro de los estados, dentro de las comunidades autónomas. En nuestro país hay competencias de fiscalidad diferentes, pero en la Unión Europea esto no tiene especialmente por qué ser malo, sino lo que es malo es cuando se producen los paraísos fiscales, ¿no? Es decir, el cómo tú haces la parte de los ingresos, pues bueno, tener una capacidad cada vez más apegada de alguna manera a los diferentes territorios, al día a día, te da la posibilidad de poder gestionar a veces mejor. El problema es cuando lo que se producen son dumpings y deslealtades, ¿no? Como se dan en estos momentos también dentro del Estado y dentro de la Unión Europea. No se habla tanto de integración fiscal como de acabar con los propios paraísos dentro de la Unión Europea que existen. Y es uno de los grandes problemas que tenemos. Estamos discutiendo, como decíamos antes, si es necesario tener fondos para la reconstrucción de cada uno de los países, y aquellos que se oponían son los primeros que nos están haciendo dumping a otros muchos países dentro de la Unión Europea, ¿no? Esto es algo que es insostenible si hay un futuro de proyecto común. Lamentablemente, la Unión Europea ha crecido muy rápidamente en base a una integración de un mercado común, es decir, de cuánto me aporta al mercado común europeo, y no en base a un proyecto común futuro, ¿no? Como decíamos antes, no en base a necesitamos una inversión mínima en servicios sociales, o necesitamos un ingreso mínimo vital mínimo, o necesitamos un suelo mínimo de bienestar dentro del proyecto de la Unión Europea, ¿no? Hemos crecido en base a lo que se aporta en el mercado común, y pues hoy en día pues nos encontramos con estas dificultades para hacer sostenible un proyecto con futuro. Gracias. Y vamos con la última pregunta ya. Pablo, por favor. Hola. Bueno, yo quería comentar algo también relacionado sobre lo que dijo el anterior compañero, que era sobre el trabajo. Lo que pasa es que yo ya no sé si eso se irá a la misma contestación o ya estaba contestado, pero es algo muy concreto, y es que muchas veces se habla sobre el trabajo, sobre el paro juvenil, el paro de personas jóvenes, y esto se lleva hablando durante muchos años. ¿Qué pasa con la persona que era joven antes y ahora tiene 10 o 15 años más y sigue arrastrando toda esa consecuencia del paro que hubo antes cuando él era joven? Con personas como yo, que tengo 37 años, o personas que tienen 40 y apenas han trabajado, tienen estudios por las consecuencias de ese paro joven. Entonces, era un poco esa pregunta.
si lo tenían en cuenta la Unión Europea, pero vamos, como ya se contestó un poco sobre eso. Bueno, No sé si... en nuestro país es un problema estructural, ¿no? Y creo que tú lo indicas muy bien. Es decir, ya no es una cuestión que aparece de repente ni que aparece en los últimos 4 años, sino que es un problema estructural que arrastra pues situaciones como la que dices, ¿no? Que ya no tenemos personas lo que consideraríamos tan jóvenes, pero que están arrastrando esas consecuencias. No todos los Estados miembros están en las mismas condiciones en estos momentos, no todos tienen el mismo nivel de desempleo ni en los mismos sectores o franjas de edad, ¿no? Aquí, evidentemente, hay personas contra mayor edad más complejo y más difícil es volver a acceder al mercado laboral, y hay un sesgo también de género importante y fundamental. Aquí las mujeres todavía lo tienen más complicado, y esto es algo que desde luego es importante poder abordarlo desde, como decíamos antes, desde la visión de cada uno de los estados. Es decir, los planes de reconstrucción de los que estamos hablando ahora no pueden ser unos fondos que caigan para paliar, como decimos, una estructura que sabemos que es insostenible. Es necesario que reviertan esos daños estructurales, es necesario que haya planes de empleo a los diferentes sectores afectados, ¿no? En nuestro país, como digo, es estructural, pero es una tendencia que está creciendo dentro del territorio de la Unión Europea. Es decir, cada vez más jóvenes dentro de la Unión Europea están quedándose en desempleo y con unas tendencias muy parecidas a lo que tiene que ver con España. Por tanto, yo creo que ahí lo que es necesario es cambiar un sistema, lo que hablábamos antes, un sistema que hoy en día es insostenible, y volver a cambiar un sistema productivo que haga que sea sostenible con nuestras pensiones, que se habla tanto ahora, pero también con la propia vida, ¿no? Y también con el planeta, con trabajos que nos permitan de alguna manera pues poder vivir en cada uno de nuestros territorios, poder vivir en cada uno de nuestros pueblos, pero que sean sostenibles con el sistema de cada uno de nuestros países, pero también con un modelo que está ahora mismo caduco. Bueno, pues muchas gracias a todas. Quiero agradecer primero a Xavi, también todo el trabajo que hay detrás para poder realizar esto. Xavi, por esta cervecita que te estás tomando y me estás metiendo ganas. Gracias a Y vosotros. Doria, muchísimas gracias por hacer este huequito y explicarnos, acercarnos a Europa. Y esto deja más patente todavía que necesitamos otra charla con Idoia dentro de unos meses, porque no sé si sois conscientes de que lo habéis preguntado a la pobre de todo. Habéis preguntado desde fiscalidad hasta medio ambiente, pasando por cuidados, no sé. Eso demuestra lo complicado que es el trabajo de una Europa parlamentaria, ¿no? Es lo que nos toca. Yo, la verdad, que agradeceros de nuevo la oportunidad de estar este rato y el haber organizado esto, y lo que confío y espero es que podamos vernos pronto pues en persona, ¿no? Y desde luego estaré encantada de poder ir allá y hacer una visita, y ojalá que también pronto se puedan hacer visitas al Parlamento Europeo, que es algo que nos tiene bloqueados ahora mismo en muchas cosas, y que esto pase pronto y nos podamos ver. Pues muchísimas gracias y un abrazo a todas. Gracias por participar. Recordaros lo último, nada más que este domingo tenemos también otro encuentro con Sergio García, director general de Bienestar Animal. Y bueno, continuamos con estas cositas. Muchas gracias, Idoia. Gracias, Xavi, y gracias a todas. A vosotros un abrazo enorme. Cuidaros mucho. Chao. Buenas noches. Chao, chao, buena noche. Chao, chao.